Señora abogada Astrid Buitrago, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mesa y a toda su amable audiencia que lo escuchamos todos los días. Yo, por ejemplo, lo escucho con mi familia hace 10 años, doctor. Muchísimas, Quería muchísimas agradecerle gracias. especialmente, doctor, por abrirme este micrófono, por permitir que medios de comunicación como el suyo nos ayuden a dar unas luchas como estas, porque sin ustedes es imposible lograr una democracia madura, una democracia donde los ciudadanos sepan qué pueden controlar, qué pueden hacer, y no tapando y tapando, o haciéndole el favor a algunos gobiernos, como lo vimos en el gobierno pasado. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Pues le digo con mucho orgullo que gran favor le voy a hacer a nuestros oyentes, o le vamos a hacer desde aquí a nuestros oyentes, contándoles por qué, a su juicio, 6 de las últimas 9 elecciones de magistrados de la Corte Constitucional son inconstitucionales. Cuéntenos en qué consiste esa convocatoria que pretermitieron sistemáticamente en esas 6 elecciones. Pues, doctor, yo creo que para que nuestros oyentes nos entiendan un poco, hay gente que no sabe, por ejemplo, que la Corte Constitucional tiene 9 magistrados y que esos 9 magistrados son elegidos de ternas, pero de ternas, 3 que manda el presidente de la República, 3 que envía el presidente del Consejo de Estado y 3 que envía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y de esas ternas que se envían se eligen esos 9 magistrados. ¿Y quién los elige? El Senado de la República. ¿Y por qué se eligen? Porque los magistrados salientes o cumplieron su periodo constitucional de 8 años o cumplieron su edad de retiro, que hoy está en 70 años. Entonces, para iniciar, decir esto y ya entrar en materia, contándole a la ciudadanía que es que la Constitución se reforma de varias maneras y una de ellas son los actos legislativos. Y resulta que uno de ellos, el Acto Legislativo 02 de 2015, modificó la Constitución en varios artículos, en 26 artículos. Y resulta que uno de ellos, el artículo 126, en su inciso cuarto, decía, o obliga, ordena, manda, que se haga una convocatoria para la elección de servidores públicos que tengan que ser elegidos por corporaciones públicas. Y este es el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, que los postula, como ya lo había dicho, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Estado y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que su elección luego la haga el Senado de la República. Sí. Entonces, al mirar esto, fue que encontramos en un ejercicio juicioso que no se hizo una convocatoria pública que ordenaba ese acto legislativo 02 de 2015 denominado de equilibrio de poderes. Convocatoria que se pretermitió y entonces es nulo el acto, porque le faltó un elemento constitutivo esencial de carácter formal que está en la Constitución desde el 2015, ¿verdad? Ese es el resumen. Así es, doctor. Y Muy entonces, bien. como no se hizo esta convocatoria, entonces esas ternas fueron postuladas de manera irregular, violando de forma directa la Constitución política. Entonces nos enfrentamos hoy a unos magistrados que están elegidos de forma inconstitucional porque violaron directamente la Constitución que van y juran van a defender. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, y entonces cuéntenos, ¿esa demanda que usted ha presentado tiene algún antecedente? ¿En algún otro caso, por alguna otra razón, se ha llevado el Consejo de Estado, que es donde usted está demandando? ¿Se ha llevado un caso parecido, Sí, donde se han haya hecho hecho una elección sin convocatoria? igual a la que estamos viviendo, no porque este acto legislativo es del 2015, ¿cierto? Entonces, el estudio que se hizo fue el siguiente. Dijimos, bueno, a ver, los últimos 6 magistrados que fueron elegidos a partir del acto legislativo 02 de 2015 eh, tenían que haberse elegido mediando una convocatoria pública y no lo hicieron. Entonces, hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que no existe en este momento esa ley que regule las convocatorias públicas para la elección de servidores públicos que tengan que ser elegidos por corporaciones públicas, pero para que la gente nos entienda, esto es que se postulen esas ternas y que una corporación pública, como en este caso es el Senado de la República, lo pueda elegir. ¿Qué sí existe, doctor? Existe una jurisprudencia al respecto que es del mismo Consejo de Estado, donde
el Consejo Superior de la Judicatura intentó regular mediante un acuerdo esa convocatoria pública, ¿cierto? O sea, de manera general, para que se pudieran elegir, por ejemplo, en este caso, los magistrados. ¿Y qué le dijo el Consejo de Estado? Usted es incompetente. El único facultado para regular es el Consejo de Estado. Y en ese mismo orden de ideas, el presidente Juan Manuel Santos también lo intentó hacer mediante un decreto. Y el Consejo de Estado le dijo lo mismo. Usted es incompetente. Esa convocatoria regulada por ley para poder hacer la convocatoria general y poder de esa convocatoria postular unas ternas, la tiene que hacer el Congreso de la República. En ese ejercicio fue que yo me encontré que no había convocatoria. O sea, no existe la ley de convocatoria, por lo tanto esas ternas no tuvieron una convocatoria que estuviera regulada por una ley. Entonces, mientras no haya ley de la República que desarrolle el acto legislativo del 2015, no podrá hacerse ninguna de estas elecciones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Que no obstante esto, mire, vea, le pongo un ejemplo. La doctora Cristina Pardo, que hoy es magistrada de la Corte Constitucional elegida en estos últimos 6 magistrados, fue la que publicó en el Diario Oficial el acto legislativo 02 de 2015. O sea, ella tenía conocimiento de que se tenía que hacer una convocatoria pública para poder postular las ternas de esa convocatoria. Y no obstante esto, ella hoy es magistrada de la Corte Constitucional. Vea pues, y entonces que el Consejo de Estado tendrá que tomar la decisión. Usted no pidió suspensión provisional del acto, ¿no es cierto? Claro que sí, doctor. Ah, Pedimos sí como lo medida presentó. cautelar, sí, claro, está Ah, en caramba. escrito aparte, en la parte, Ya. normalmente, procesalmente, se Y presenta la estamos, demanda y posteriormente claro, se coloca, pues, en la parte siguiente, como un escrito aparte, se pide la medida de suspensión provisional como una medida cautelar. Y sí se pidió, y en este proceso han ocurrido cosas muy llamativas. Por ejemplo, que yo presenté la demanda el día 17 de octubre y el 28 de octubre, imagínese usted, 10 días después, eso pues es récord, eso es express. O sea, eso yo creo que ningún abogado en Colombia le ha pasado. Sale un auto rechazando la demanda con unos argumentos pues sinceramente muy mínimos, porque simplemente se limitan a decir que los actos administrativos no son generales, cuando el mismo Consejo de pues, Estado en su jurisprudencia ha dicho que los ternados no tienen derechos particulares y por lo tanto esos actos administrativos son particulares. ¿Cómo le parece? bueno, por eso, pero el Consejo de Estado se ocupa de muchos actos generales y abstractos Así es. que no tienen fuerza de ley. Los actos reglamentarios, esos no van a la Corte Constitucional, van al Consejo de Estado. Lo Los que, decretos reglamentarios y son normas de carácter general. bueno, lo que pasa es que para que nos entienda la audiencia, ¿qué es lo que ocurre? Se llama medio de control, pero la verdad es una demanda o una acción, como lo quieran llamar. Este medio de control se encuentra en una zona gris entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Los que somos abogados vimos en la universidad Derecho Constitucional Colombiano y Derecho Constitucional General y vimos Derecho Sustantivo Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. Pero esta acción que nos ocupa tiene un poco de las dos, porque evalúa la constitucionalidad del acto administrativo, pero se lleva a cabo ante el Consejo de Estado, porque la regla general es que los actos administrativos que tienen que ver, por ejemplo, con decretos ley o decretos legislativos, sean examinados por la Corte Constitucional. Y dice que excepcionalmente estos actos administrativos serán revisados por el Consejo de Estado. Bueno, doctora Astrid, pero en síntesis le rechazaron la demanda. Su demanda está inadmitida. Está rechazada, pero se presentó la impugnación, eh, en, mejor dicho, argumentándole su propia jurisprudencia, diciéndoles, ¿usted cómo me va a venir a decir que esto es un acto administrativo general para rechazar la demanda, cuando usted sabe que es un acto administrativo general porque usted mismo lo ha dicho diciendo que los ternados no tienen derechos particulares, que no se le generan derechos por el simple hecho de ser ternados? Entonces se presentó el recurso, pero adicionalmente ocurrió otra cosa hace muy poco, el 12 de noviembre. Uno de los magistrados, el doctor Carlos Enrique Moreno, se declaró impedido porque él hizo parte de la sala plena que presentó la terna del Consejo de Estado, donde se postuló al doctor Antonio José Lizarazo, hoy magistrado de la Corte Constitucional.
Bueno, y entonces, ¿quién fue el magistrado ponente que le rechazó la demanda? Ah, esa también es otra característica muy particular del tema. Eh, Cuando llegué a presentar la demanda, me hicieron una mini audiencia como de reparto y casualmente se le fue asignada a la presidenta del Consejo de Estado hoy, Lucy Janet Bermúdez, Ay, Dios que mío. usted ya sabe quién es, Ay, Dios la mío. que nos iba a desconocer el no mediante una tutela express. Entonces, todo ha ¿Cómo no? tenido muchas particularidades, el proceso. ¿Cómo no? Lucy Janet Bermúdez, que tiene también un marido muy especial. Bueno, entonces Lucy Janet Bermúdez rechazó la demanda. Entonces, ¿usted acudió ante la sala plena o ante la sección, ante una sección? La verdad es que la competencia, según el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, es de la sala plena, de la Sala nulidad plena. por inconstitucionalidad, para los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad. Pero en el reparto quedó en la sección quinta de la sala de lo contencioso. Entonces ahora el recurso lo va a asumir la sala plena y uno de los magistrados dice que se declara impedido por eso. Entonces, en ese orden de ideas, todos los magistrados que hicieron parte de la sala plena, que postularon esa terna donde estaba el doctor Antonio José Lizarazo, tendrán que declararse impedidos todos. Y son gran parte de los magistrados del Consejo de Estado. Estamos en ese momento en la investigación Bueno, y créame que le voy a dar buenas noticias porque parece ser que sí. parece ser que sí. Bueno, muy bien. ¿Y la doctora Lucy Janet no está en esa lista? Claro que sí. Es más, imagínese, usted sabe quién era el presidente que postuló esa terna del Consejo de Estado. La postuló el doctor Danilo Rojas Betancourt, hoy magistrado de la JEP. Es que todo tiene como una conexión en ese sentido. Por ejemplo, el doctor Antonio José fue gobernador del norte del Santander, con una relación directa con el doctor César Gaviria, con el doctor José Fernando Cristo, con el doctor Vargas Lleras. Entonces, todos estos últimos 6 magistrados que se eligieron desde 2015 al 2017, imagínense, el último se eligió el 31 de julio del 2017. Todos tienen esa particularidad. ¿Y por qué a mí me llamó tanto la atención? Porque a mí me preocupaba, yo tengo una calidad de víctima porque mi padre lo desapareció la guerrilla hace 20 años. Entonces a mí, como a muchos ciudadanos preocupados, decíamos, hombre, pero ¿qué es este frenetismo de aprobar todo rápido, de que la JEP salga rápido, de que el fast track, de que los acuerdos de La Habana y esa saturación tan inmensa? Entonces ahí fue donde yo me senté a estudiar con juicio y encontré todos estas irregularidades que fui consolidando para poder presentar esta demanda. De manera que le rechazan la demanda, pero lo cierto es que no tenemos ley del Congreso de la República que regule la convocatoria, que es una condición para la elección que haga cualquier cuerpo colegiado de una persona. Así es, doctor Bueno, Fernando, porque el acto legislativo lo que dice en términos generales es que cualquier servidor público que tenga que ser elegido por una corporación pública, entonces ahí entran en ese género, entran los magistrados de la Corte Constitucional y el Senado de la República, que es quien los elige. muy bien. De manera que los magistrados del Consejo de Estado que postularon a estos magistrados, pues los que los postularon, por como el doctor Lizarazo, se declaran impedidos y se tendrán que declarar impedidos en la mayoría de los magistrados. Bueno, doctor Pues Astrid. tenemos, Pero eso esperaríamos. cómo corrió la doctora Lucía Bermúdez? ¿Correrá así en todos sus procesos? ¿Usted no ha tenido la curiosidad de mirar? No, doctor, es que, mejor dicho, para que uno le admitan o medio le miren a uno un proceso en el Consejo de Estado tardan hasta un año más. Y esto Y fue en así 10 los días. tribunales en 10 días, doctor. Es que En 10 fue días. muy express. Incluso le Mu- cuento una infidencia. Cuando llegué a presentar el recurso, alguien del despacho, pues de las que estaban ahí en la sección quinta, me pregunta, y en qué sentido se pronunció? Y yo dije, pero por Dios, ¿cómo así que en qué sentido me pronuncié? Y simplemente le dije, no, pues que los actos administrativos son generales porque fueron publicados en el diario oficial. Bueno, Entonces, han pasado muchas cosas alrededor del proceso, pero la verdad, doctor, mi pretensión principal es que se rehaga el trámite y le demos seriedad a los temas importantes de Colombia, porque es que la Corte Constitucional es la que evalúa los temas más trascendentales del país y no puede ser que unos a sabiendas se hayan hecho elegir
violando la propia Constitución que ordenan defender. Es que eso es inadmisible y en estos momentos que estamos viviendo, pues al menos es una luz de esperanza para los ciudadanos, porque yo presenté esta demanda como una ciudadana, diciéndole a los ciudadanos, vea, nosotros podemos controlar a los entes públicos, tenemos los mecanismos para hacerlos, hay que conocerlos, en algunos se tiene que ser abogado, en este caso, por ejemplo, no se tiene que ser abogado para presentar una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, esa es la invitación a la ciudadanía, a que participen, a que conozcan y a que hagan valer nuestra democracia, porque mire lo que nos está ocurriendo en este momento. Tenemos una desazón todos los colombianos con estas marchas, con estos paros, con toda esta paralización de la economía y del giro normal de un país, y todos nos vemos afectados, absolutamente todos, por unos que quieren hacerle daño pues a la sociedad y a la democracia. Entonces creo que es una forma de dar un poco de esperanza a este país que tanta falta le hace, porque estos escándalos de corrupción, como el Cardel de la Toga, dejan a la justicia muy mal parada, y la justicia tiene una majestad que se tiene que hacer respetar, y esa es una de mis pretensiones, que respeten nuestra Constitución los magistrados que juran defenderla. Le pediríamos el inmenso favor, doctora Astrid, de que nos mantenga informados del desarrollo de este proceso. Pero ¿no? por supuesto, doctor Fernando, Entonces, le estaré informando todos los casos, porque iban muy rápido hasta que el magistrado se declaró impedido. Y entonces ahí ya se pararon. Ahí ya se pararon. Doctora Astrid Buitrago, muchísimas gracias por estar con nosotros y quedamos pendientes del desarrollo de este apasionante asunto. 6 magistrados de la Corte Constitucional fueron elegidos inconstitucionalmente, nada menos que eso. Muchísimas gracias, doctora Astrid Buitrago. Doctor, muchísimas gracias por abrirme los micrófonos, por permitirme explicarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo y por permitirnos hacer democracia con este tipo de acciones, enseñándole a la gente que nos podemos defender y que podemos defender nuestras instituciones públicas por el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias. ¿Cómo les parece? Pues lo que se demora 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año en el Consejo de Estado, se demoró en este caso 10 días para rechazar la demanda. ¿Cómo corrió la doctora Lucillanes Bermúdez, no? No. Hay que aplaudirla por su celeridad, por su diligencia. Astrid Buitrago, abogada, quien presentó demanda contra la elección de 6 magistrados de la Corte Constitucional, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 8 minutos.